Bienvenidos a esta nueva catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dándole continuidad al tema que ya venimos desarrollando con relación a las parábolas de Jesús y el poder conocer a Jesús por medio de sus parábolas. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, nos acompañe, nos inspire nuestros pensamientos y nos ayude en nuestra reflexión para que cada vez nos acerquemos más y más a Cristo en este discipulado que vamos haciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a concentrarnos entonces en la última parábola del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Les recuerdo que esta parábola sucede a la parábola que tuvimos ocasión de ver en la última catequesis en relación al tesoro escondido y a la perla. Ahora nos ubicamos todavía en el capítulo 13 y a partir del versículo 47 hasta el 50. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Para mirar la parábola en su conjunto, nos damos cuenta que la parábola aparece ligada especialmente a 3 textos. El primero, la parábola en el versículo 47, recuerda la escena introductoria de todo el capítulo 13. Si ustedes miran la escritura, el capítulo 13, que es en el que estamos ubicados, comienza diciendo: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Y decía, comienza la primera parábola: una vez salió un sembrador a sembrar. Démonos cuenta que el versículo 47 pues empieza diciendo más o menos lo mismo. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Fíjese que en el introductorio del capítulo 13 de Mateo se reúne tanta gente junto a él que Jesús hubo de subir a sentarse en una barca. Es el mismo escenario, es un poquito de todo lo que hay al encuentro del Señor a lo largo de toda la historia de salvación, incluso empezando ya desde la época en que Jesús estaba con sus discípulos y estaba enseñando por la zona de Galilea y de Israel y de Nazaret, etcétera. Pues ya lo escuchaba mucha gente. No significa que todos los que estuvieron escuchando a Jesús, viendo a Jesús, conversando con Jesús, hubieran abierto su corazón a Jesús, pero había de todo, se reúne tanta gente. Y aparece también una figura, porque empieza el capítulo 13 diciendo que Jesús se sentó a orillas del mar. Y aquí esta parábola que vamos a reflexionar en el día de hoy dice que precisamente sacan los peces a la orilla y se sientan y empiezan a hacer esa separación. Entonces esa primera parte nos recuerda esa escena introductoria del capítulo 13 que ustedes pueden encontrar en los textos bíblicos. Lo segundo es el contraste que evoca el dicho del árbol y sus frutos. Y lo encontramos dentro del Evangelio de Mateo en 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 12.
En el capítulo 7, a partir del versículo 17, leemos: Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así, por sus frutos los reconoceréis. Y en el capítulo 12, siempre dentro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, versículo 33, dice el Señor: Suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Démonos cuenta que en el versículo 48, que lo vamos a reflexionar en un momentico, aparece diciendo que cuando ya la red está llena, perdón, recogen en cesto los buenos y los malos. Y recogen los, es decir, la red recoge buenos y malos, pero luego cuando ya se sientan en la arena, los buenos los ponen en un cesto y tiran los peces malos. Y en el tercer momento son también relativamente numerosos los textos verbales con la descripción del juicio universal, y de modo particular ese juicio universal lo trae el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo del 31 al 46. En el fondo nos ayuda a englobar las parábolas que ya también hemos visto. Recuerden, por ejemplo, la parábola de la cizaña, de aquel hombre que sembró el trigo y en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Crecieron juntamente. Cuando aparecieron, uno de los sirvientes le dice al Señor: por Dios, no sembraste semilla buena, porque crece también la mala. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y el hombre dice: no, déjenlas crecer juntas, no sea que por arrancar la semilla mala arranquen también la buena. Vendrá al final, cuando ya llegue la hora de cegar, entonces se separará el trigo de la cizaña y la cizaña se quemará. Y luego vemos entonces el llamamiento como este juicio final y definitivo de la historia, como aparece de modo particular aquí: así sucederá al fin del mundo, dice en el versículo 49. Por eso me parece importante que tengamos presente este texto de Mateo 25 en el capítulo del 31 al 46, y lo voy a leer porque creo que nos ayuda a considerar claramente cuál es la visión que el mismo evangelista Mateo nos quiere mostrar frente a lo que Jesús dice con relación al juicio universal. Dice en el versículo 31: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo o en la cárcel, no te asistimos? Y él entonces les responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Nos cuenta que ese capítulo 25 de Mateo
nos ayuda a descubrir esa figura acerca del juicio final, acerca del fin del mundo, del que ya me voy a referir un poquito más adelante, pero me parece importante aquí en esta introducción, en esta parábola, como traer a colación ese texto para que nos ubiquemos de modo general frente a lo que la parábola nos quiere decir. Y ahorita podemos comentar alguna palabrita más cuando lleguemos al versículo. Miremos entonces esta parábola en tres momentos. El primer momento a partir del versículo 47, siempre dentro del capítulo 13 de Mateo, que es donde estamos ubicados. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase. Démonos cuenta que venimos trabajando también el tema del reino de los cielos. En la última catequesis tuvimos ocasión de hacer una breve reflexión en torno a esa figura del reino de los cielos o del reino de Dios, que en una palabra es Cristo mismo. Cristo es el reino de Dios. El reino de los cielos que va a tener su culmen en la vida eterna. Pero, como lo dice el Señor en el Evangelio, ya está en medio de nosotros. Lo vamos sembrando, lo vamos construyendo, ya vive en medio de nosotros. Nosotros hacemos parte del reino de Dios que va a tener, como les digo, su plenitud después de la muerte. No podemos pensar solamente la figura del reino en esa visión, digámoslo así, de las postrimerías, de lo que hay más allá de la vida. Es descubrir que el reino de los cielos, el Señor Jesús lo tiene como meta fundamental de su predicación. Es hacer la voluntad del Padre, lo que Jesús tiene claro, y la voluntad del Padre es que el Hijo nos anuncie el reino. Por eso Jesús utiliza en varias ocasiones las semejanzas. El reino de los cielos, acuérdense de la catequesis pasada, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y luego dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader en perlas finas. Si al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y luego viene y compra la perla de gran valor. Cuando se cuenta que es uno. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es uno. Pero aparece esa figura de la red. Y aquí vale la pena considerar un elemento que es un elemento muy importante para el pueblo de Israel que está ahí en torno a ese mar de Galilea, que de acuerdo a donde esté ubicado, le van dando como su nombre. Por eso nosotros vemos que está en el mar de Tiberíades, el mar de Genezaret, el mar de Galilea, en fin, pero es la misma realidad que circunda y por la población que vaya tocando, pues allá le da el nombre a ese mar. Además, pues aparece la figura de que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los apóstoles eran pescadores. A veces identificamos la figura de los apóstoles con la figura de los pastores, pero no se nos olvide que el Señor los invitó a ser pescadores de hombres. Son esas dos dimensiones, la dimensión de ser pescador y la dimensión de ser pastor, dos figuras importantes para los apóstoles y para nosotros. Y viene la figura del mar, porque el mar también simboliza una realidad que siempre fue generadora de miedo. Si ustedes leen el libro del Apocalipsis, se van a dar cuenta precisamente cómo del mar salen las grandes bestias, salen como los grandes miedos. El mar es como lo que impide el ejercicio de la libertad. Por eso es importante, por ejemplo, en el libro del Éxodo se nos trae la narración, cuando el pueblo de Israel viene caminando, se encuentra precisamente con ese mar rojo y por medio de la oración de Moisés, pues se abre el mar en dos columnas para que pasen los israelitas. El mar siempre va a simbolizar esa figura de lo que nos impide propiamente como vivir en la libertad. Sin embargo, es ahí, en medio de esa realidad marina, digámoslo así, para usar la figura de la parábola, que nosotros nos movemos. Aparece toda clase de peces. Habían peces que los israelitas podían comer en el mar de Galilea de acuerdo a los peces que existían y había alguno que otro especie que no seguramente era descartada por su mal sabor o qué sé yo, por alguna condición particular no se podía comer esa especie, pero en general habían como 12 o 13 especies que eran conocidas dentro del mar y en esa especie pues se podían pescar.
Por eso no nos resultará extraño cuando al final se sientan en la orilla y separan unos peces de otros. La red evoca esa figura que recoge, esa figura que recoge. Y esa figura que recoge no podemos pensar propiamente que sea como la iglesia la que recoge. No, es Dios el que recoge, porque démonos cuenta que va a haber toda clase de peces, buenos y malos. Entonces, ya vemos varias comparaciones y vamos a ver más a lo largo de las parábolas. Recuerde solamente las de la última catequesis. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un mercader en perlas finas. Ahora el reino de los cielos se parece a una red que se echa en el mar. La figura de la red entonces es una figura bastante interesante porque va a recoger de todo. El mensaje del reino está llamado a todos, buenos y malos, pero se recoge. El versículo 48 entonces continúa haciendo referencia a la red. Cuando está llena la red, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cesto los buenos y tiran los malos. Démonos cuenta que aparecen una serie de verbos. Primero, la red que está llena. ¿Está llena de qué? Está llena de todo, de buenos y de malos. En segundo lugar, nos damos cuenta que eh, la sacan a la orilla. No dice propiamente quién. Aducimos que son los pescadores, ¿sí? La sacan a la orilla. Y además de eso, de que la sacan, ellos se sientan para hacer el ejercicio de recoger en cesto los buenos y de tirar los malos. Démonos cuenta que no dice propiamente a dónde son arrojados los peces que no son aprovechables. Eso no lo dice. El acto de sentarse de los pescadores nos puede ayudar a descubrir la figura del Hijo del Hombre, la figura del Hijo del Hombre como juez universal que se sienta a juzgar a vivos y muertos. Aparece en varios textos esa figura. Cuando Jesús está de maestro, Jesús se sienta. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, cuando va a empezar el sermón de la montaña, entonces se sentó, subió a la montaña, se sentó y comenzó a enseñar diciendo. Esa es una figura importante y más cuando se sienta como juez de vivos y muertos. Por eso cuando sube a los cielos, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios Padre, el Cordero de Dios. Nos cuenta entonces que la parábola tiene un trasfondo cristológico, es decir, nos ayuda a identificarnos con la figura de Cristo, aunque no aparece, digámoslo así, de un modo explícito la figura del Hijo del Hombre, pero sí aparece esa figura de Cristo está buscando, digámoslo así. Con esa red se pesca buenos y malos. Yo creo que es la tarea permanente de Cristo, como lo vamos a ver después en otra de las parábolas, que sale a buscar trabajadores para la mies. Sale a primera hora de la mañana, sale a media mañana, sale a mediodía, sale al inicio de la tarde y sale todavía cuando falta una hora. Es decir, Cristo que está buscando. Esa es la figura que nosotros no podemos perder. Es la figura de descubrir que el Señor está buscando, pero al final Él es el que se sienta a juzgar a vivos y a muertos. Y vienen los dos últimos versículos de esta parábola, que los tenemos que mirar juntos, porque hace referencia a la conclusión que Jesús pone propiamente de su parábola. Y dice, así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, ya no habla de los pescadores, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Fíjese, ahora con relación a los peces no decía dónde arrojaba a los malos, sino los que son inservibles. En cambio, aquí ya sí separa los malos de entre los justos, pero ya se concentra en el versículo 50 en los que son malos, los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Démonos cuenta también que aquí no se menciona al Hijo del Hombre, en esta vez no es mencionado de modo directo. Los justos tampoco son trasladados por los ángeles a los cielos, sino que los malos son alejados de la tierra.
Esta vez no se habla de la suerte de los justos, porque la parábola se centra exclusivamente en presentarnos como una advertencia, que es lo que yo quiero hacer, de cómo me tengo que comportar, digámoslo así, de manera que pueda, cuando llegue el momento del juicio final de la historia, yo pueda clasificar dentro de aquellos que han hecho la voluntad del Padre manifestada en Jesucristo. Fíjense ustedes que en todo el capítulo 13 que hemos estado considerando de Mateo, Jesús enseñó a entender lo que iba a suceder al pueblo que lo estaba escuchando, el pueblo que estaba en la playa. Acuérdense que ahora mencionábamos el versículo 1 del capítulo 13. Jesús a lo largo de todo el capítulo 13 les anuncia o nos anuncia el futuro, nos explica el precio por el reino de Dios, excluye entonces con una advertencia cómo nosotros debemos, mm, debemos comportarnos. Excluye, no, concluye, perdón, con esa advertencia, de qué manera nosotros nos tenemos que comportar, porque vendrá un juicio final, además el juicio exterminador, el juicio final de la historia, al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Pero al mismo tiempo nos ayuda a pensar no solamente que nos debemos comportar o vivir en torno a un momento puntual al final del mundo, sino cómo la salvación es ya operante. Darnos cuenta que en el día a día nosotros debemos estar actuando conforme actúan los hijos del reino. Dios mismo, ¿qué me está pidiendo hoy? Porque también con facilidad puedo estar actuando no como hijo del reino, sino como hijo del maligno. Y es ahí donde tengo que estar descubriéndome permanentemente en la búsqueda por el bien. Ese ejercicio es un ejercicio del día a día. Nadie se hace santo de la noche a la mañana, pero también estoy convencido de que nadie se hace pecador de la noche a la mañana. Es un ejercicio en el que debemos estar actuando. Y tengamos en cuenta que es que la separación no es solo de la incumbencia de Dios, que diríamos así, que es que el gran pescador que es Dios, que es el que ha echado la red y nadie se escapa de ella. Ahí es donde se hace justicia, sí, pero entra el ejercicio de mi libertad, el ejercicio de mi voluntad, que es lo que yo propiamente quiero hacer. El Señor aquí nos está hablando precisamente como el Señor del juicio, porque como lo escuchamos en el Evangelio que le leí ahorita en el capítulo 25 de Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno conforme a su conducta. El Hijo del Hombre va a ejercer entonces el juicio final de la historia, que no busca otra cosa que la gloria del Padre. No nos hacemos buenos mágicamente, ni nos hacemos malos sin darnos cuenta. El ejercicio tiene que ser un constante trabajo de uno y otro. Por eso, esta parábola que nos presenta el final del capítulo 13 de Mateo es precisamente una búsqueda por darnos cuenta que en la cotidianidad nosotros vamos obrando el bien o vamos obrando el mal. Démonos cuenta que en el capítulo 25, los que son puestos a la derecha, le van a decir al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? No sabemos cuándo hicimos eso. Y dice el versículo 40, el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Como quien dice, el ejercicio de la caridad es un ejercicio de la cotidianidad del que está en la búsqueda del Señor. Esta parábola nos ayuda entonces a recibir de parte de Dios la exhortación por procurar el bien, por acercarnos al bien, por elegir el bien. Y al mismo tiempo, por ir descartando aquellas cosas que no son de Dios. Y cada uno de nosotros tiene el libre albedrío, la capacidad de ir tomando las decisiones oportunas para poder saber elegir lo que conviene y saber evitar lo que nos aparta de Dios. Nos encomendamos a Dios nuestro Señor que nos ilumine en esta noche por medio de la Santísima Virgen a quien rezamos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.